Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo onírico del verso, el podcast de Recitario Poético. La poesía viaja de un lado para otro, sube las montañas más escarpadas, atraviesa ríos, camina todo tipo de senderos e incluso navega los océanos más profundos y anchos de nuestro mundo. La palabra como vehículo de nuestras emociones, junto a la poesía como marco y lienzo donde derramar toda la belleza de nuestros corazones, genera el vínculo perfecto para poder dibujar la profundidad de nuestro interior. Esta magia escrita nos facilita la unión entre culturas, distintos países, un puente de experiencias humanas. Mediante el lenguaje poético podemos entrelazar y comprender mejor otras realidades y otros mundos. Dejadme que os lea este poema que nos hará arrancar con nuestra entrevista del día de hoy, con todos vosotros, vorágine de un tiempo. Irreverente y timorato, donde zombis y paganos ríen alegres entre desmanes y aplausos. Siglo de borrascas, donde los principios son ahora finales y los valores, menstruación de pubertad que se esconde en la entrepierna para no manchar la moralidad. Siglo de líricas chapuceras, atiborrada de improperios, donde las corcheas se visten de negras, emitiendo sonidos percusivos, cual triste efervescencia que va de lo incomprensible a lo ridículo. Siglo XXI, en tus horas y días, la decadencia ha escrito sus mejores versos, epístola de argumentos disímiles, pretendiendo transformar lo irracional en irracional, bajo la enseña de un populismo que se nutre de idearios y doctrinas, compradas en el anaquel de objetos perdidos del bazar de la historia de su hermano siglo XX. Siglo XXI, apocalíptica degradación aritmética, en donde las minorías son sumas y las mayorías son restas, donde a la familia pretenden verla cual cofradía que va en procesión en semanas que no son santas, cargando al Cristo Redentor tocado de rosado, seguido por dos santos que se besan en la boca con un querubín en los brazos. Menuda familia, Sancho. Siglo XXI, adefesio de un auriga que nos golpea con su látigo cargado de rencor, pretendiendo cambiar todo a su paso sin ningún pudor. Apenas comienzas y tu piel no tiene rosas, solo espinas. Eres el siglo de pendejos arrogantes que proyectan cambiar el mundo sin ni siquiera saber arroparse. Sí, sin ni siquiera saber arroparse con la cobija de la historia, donde quedaron marcadas cicatrices imborrables de guerras y avatares que al futuro pueden guiarles. Siglo XXI, péndulo decadente en el reloj del tiempo, con agujas de arena que no marcan las horas sino nuevas miserias. Eres un siglo donde nos pretenden imponer valores sin valor, derechos sin deberes, libertinaje con traje de libertad, igualdades desiguales, revoluciones que mutan en involuciones. Siglo XXI, mientras más te vivo, menos te entiendo. Hoy estoy agradecido una vez más por poder traeros aquí a una persona increíble, la persona que acaba de escribir esto, Vorágine de un tiempo, que lo tengo aquí dedicado por él. Una persona de mundo, viajera, aventurera, con una sensibilidad abrasadora, que cuando transmite se lo toma en serio, y no le faltan detalles poéticos para hacerlo, como él solo sabe. Tengo la suerte de ser su amigo y de escuchar cada mes sus poemas e historias en recitales poéticos que compartimos juntos, hablar de poesía y otras muchas historias del mundo, de escuchar sus batallas y remojarlo todo con alguna que otra cerveza en la noche durante largo rato. Amante de la palabra, incansable escritor desde el corazón, es un escultor del verso. Hoy le damos la bienvenida a
Pastor Naranjo, poeta venezolano arraigado en España, aquí en Valencia, desde hace muchos años. Hoy contamos con su voz y sus experiencias. Gracias, Pastor, por aceptar este rato con nosotros y por compartir tu sabiduría y sobre todo tu cariño. Vamos adelante con la entrevista. Bienvenido, Pastor, una vez más a este espacio literario. Gracias, Eloy, gracias. Nada, Un esta placer, vez un placer. un formato distinto, un formato podcast. Para quien nos vaya a ver, nos verá por vídeo, y quien no, nos escuchará. Y para mí es un auténtico honor, una vez más. Igual para mí. Y sobre todo tu tiempo y tu dedicación, que siempre que te propongo algo, siempre viene. Yo no sé la próxima que te proponga. No faltaba más, todas y más. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Muy bien, pues mira, vamos a empezar. Para aquellas personas que no te conozcan, ve contándonos un poco en tus propias palabras quién es Pastor Naranjo. Simplemente un marino, una persona que le gusta el mar, un marino de profesión, y a través de ese amor por el mar que me inculcaron mis padres, creo que soy marino de nacimiento, porque mis recuerdos de infancia son a bordo de buques. Y obviamente esa cercanía con el mar, de una u otra forma, me llevó a la escritura y a la poesía, siendo autodidacta, entre comillas, porque no vengo del campo de la literatura, es más todo lo contrario. Sin embargo, mi profesión me llevó eh, a apegarme mucho a la escritura, porque por la soledad, el mar, son elementos inspirativos muy grandes. Los poetas siempre han amado el mar como fuente de inspiración. Y de ahí derivé a la escritura, para tratar de plasmar inquietudes, tristezas, alegrías, amores, problemas. Y una de las cosas también que es importante, por ejemplo, luego después, cuando ya dejé de navegar, después de 11 años a bordo de los buques, me dediqué al trabajo ya en tierra, al trabajo de empresas, como ejecutivo de empresas navieras transnacionales, danesas, holandesas, inglesas. Y luego de eso, paralelamente a mi trabajo como ejecutivo de empresas navieras, me desarrollé en la parte de la docencia, enseñando en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina en Venezuela, Universidad Central, la Universidad Latinoamericana de la República Dominicana. Y también esa experiencia docente por más de 30 años me llevó a acercarme más a la gente, a tratar de entender la gente. Y de una u otra forma se fue conectando con la poesía, sobre todo. Y la poesía y la novela y la creación literaria. Entonces, si tú ves en resumen, hay unos polos que son concluyentes: el mar, la escritura, la soledad, el romanticismo. Y todas esas cosas me han llevado, a través de mi profesión, a alimentar ese amor por la escritura, por la poesía. Aunque te confieso de nuevo, y te lo reiteraré mil y una vez en la entrevista, soy un autodidacta, no sé de literatura. Es más, era muy malo en el Instituto de Literatura. Pero te voy a contar algo. Gracias padre, a un padre jesuita, Javier, Javier Mauleón, nuestro profesor en la Escuela de Náutica de Castellano y Literatura, él nos despertó un amor sublime por la escritura y sobre todo por la poesía y la literatura hispana. Te digo, los cantares de Miosit, La Celestina, Machado, Lorca. Nos hizo pasearnos por todo ese bagaje tan grande de literatura que tiene la literatura española, y eso todavía
me motivó mucho más, fue un motor que me motivó a escribir a pesar de que no sé nada de escritura, pero él siempre decía, deja que fluyan los sentimientos, deja que salgan y escríbelo, tan simple como eso. Y entonces, eso fue una de las razones que me inspiró también, pero básicamente ese es el resumen de mi vida, ¿no? Casado, con 2 hijos, 3 nietos, felizmente viviendo aquí en la hermosa Valencia, adoro España, y bueno, ese es todo el resumen de mi vida. Bueno, esto que nos comentas, aparte de ser un mundo de aventuras en la mar, de aventuras en las letras, que seas autodidacta, a veces lo decimos un poco como con recelo, ¿no? Soy autodidacta. Con miedo. Claro, con Con miedo miedo. de que no me juzguen por lo que hago, pero yo creo que en la poesía en concreto debería de ser, para los puristas, obviamente, que vayan al matiz, que vayan a la estructura, que vayan a esa forma de escribir, pueden ser un poco más, como decimos, más críticos. Pero yo creo que la poesía al final es una manera de dejarse llevar. Y entonces el ser autodidacta le va a generar también un matiz personal, le va a dar una sensación y una visión muchísimo más propia, más subjetiva, que yo no la veo nada mala. O sea, Claro. Si fuéramos toda una fábrica, una máquina de hacer esto así, 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 saldría todo igual. Poesía en serie. Efectivamente, entonces no sería la vida de pastor en los barcos con este padre jesuita que me ha enseñado, con lo que yo he aprendido y demás. Entonces Claro, yo creo claro. que eso le da un matiz bueno, por tanto vamos a hacerlo Sí. como algo positivo. Nosotros nos conocemos ya con la tontería desde hace ya unos años y Sí, nuestra claro, relación claro. desde un inicio ha estado ligada a la poesía. Sí, Nosotros sí, hemos sí, estado ligados sí, a la poesía porque nos definitivamente. conocimos en recitales poéticos y desde ahí nos hicimos amigos y hasta hoy día. Y la Oye, verdad que y a los mí, años que faltan. y los que faltan, por Claro. supuesto, por supuesto. Y a mí lo que me gustaría, porque claro, yo te veo ya una persona nada autodidacta, yo te veo una persona seria, comprometida con las letras, sabiendo lo que se dice. Yo veo esa imagen, pero yo me quiero imaginar a ese pastor delante de un papel por primera vez, a ese niño o a ese adolescente, no sé cuándo empezaría esto de decir, me siento y escribo algo que siento. ¿Eso lo recordamos? Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien porque se enlaza con lo que te decía del padre Javier, Javier Mauleón. Eh, Estando en la escuela, muchas veces había formas de castigo, arrestos que se llamaban, que era simplemente que no salía los fines de semana. Y cuando me tocaba eso, o me tocaban largas guardias nocturnas, eh, empecé a escribir tonterías, poesías a las novias, a las muchachas que iban a visitarnos. Y bueno, y esas tonterías fueron derivando después, cuando salí a navegar, fueron derivando en un poco de sentimiento un poco más profundo, más lejano. Ahí entró el mar, entró la soledad, entró la aventura, entró la bohemia. Entonces, ese es un proceso, ¿no? Ha sido un proceso, no fue así, pero el inicio fue ese. Sí, sí. Fue una motivación muy grande que me... Entonces podríamos decir que como referente en esa época, este padre jesuita Sí, principalmente. En sí, la sí, familia no había sí. nadie quizá que Bueno, promoviese. mi padre, imagínate, mi padre militar, marino también, este, incluso mi padre teniendo ya casi 80 años, estaba estudiando periodismo en la universidad y terminó periodismo en la universidad. Era muy buena pluma. Nunca escribió poesía, pero escribió cartas muy bellas. Y luego mi hermano segundo, el segundo de mis hermanos, somos cuatro, el segundo de mi hermano Joel, eh, escribía poesías, pero eran muy buenos, donde yo era muy malo. Él era muy bueno declamándola. Yo era muy malo declamándola, o sea, no, me cuesta, aún hoy me cuesta mucho incluso leerla. Y mi hermano Joel era muy bueno, simplemente yo le escribía 4 palabras y las expresaba y era buenísimo. Entonces eso me motivó también bastante. Y bueno, de ahí posiblemente hay alguna vena en el ADN este, Que se ha quedado ahí, que ¿no? se ha tirado, sí, Sí, gracias. sí, sí. Entonces, vale, tenemos esos inicios, pero hoy en día ya
como pastor naranjo de ahora, del presente, ¿qué es la escritura para ti? Mira, la escritura para mí no solamente es un desahogo emocional, es algo que la modernidad nos ha dado, o este siglo XXI nos ha dado esa oportunidad de poder expresar tus sentimientos, tus emociones, ya no para ti solo, ya no para tu familia, sino para un público, como esto que estamos haciendo, como nos conocimos, en un sitio donde nos conocimos. Entonces, yo cuando descubrí esa parte, que fue estando aquí en España, me emocioné mucho y me motivó mucho a seguir escribiendo y a tratar de escribir mejor, obviamente, cada día, porque vi que, mira, escribía yo una poesía o un retazo de poesía, los publicaba por las redes y me encontraba 5.000 interpretaciones diferentes a las que yo escribí. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo escribí eso sintiendo esto y resulta que ahora Carlos, Eloy, Escandia, cada uno en diferentes cosas interpretan y tienen un sentimiento sobre eso? Entonces ese fenómeno me fascinó y me llevó a seguir escribiendo y a seguir escribiendo y bueno, y a tratar de involucrarme un poco más en este mundo, ¿no? Sí, sí, a mí eso es algo que también me No sé si te ha ocurre, sí, pasado. sí, me pasa y de hecho me atrae mucho también, porque es Sí. una sensación de que tú escribes algo, a lo mejor un poco oculto, porque tú estás dándole ese toque que tú tienes en tu cabeza y cuando lo publicas la gente te dice cosas y dices, lo ha entendido totalmente al revés, o ha entendido algo que ni Sí. siquiera yo, con una profundidad que ni siquiera yo estaba Exacto, planteando, ¿no? exacto, Y exacto. eso es muy interesante, Me yo creo que pasó es algo atractivo. curioso hace poco, por ejemplo, hace unos días escribí, yo a veces escribo retazos de poesías, ¿no? Cortas, y una amiga me dice, pero te estás despidiendo. Si tú eres muy joven para despedirte, y yo digo, no, no me estoy muriendo, simplemente Ha es el surgido así, ¿no? sí, sí, ella lo interpretó, yo no, no, simplemente es un retazo de una poesía, o sea, no, 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 todavía no, pero ella lo interpretó así, y bueno, ¿y cuántas Sí, interpretaciones sí, sí. podrán haber que no nunca las sabré porque a lo mejor la gente no me lo manifiesta? Entonces, eso es lo lindo de la escritura, y la escritura también es un fin cómo llegar a la gente y sobre todo cómo expresar tus sentimientos, eh, incluso frustraciones, alegría, tristeza, soledad, miles de cosas que pasan por el ser humano, por el alma del ser humano. Yo creo que ese a veces uno a través de la escritura uno expone su alma. Uno expone su alma de una u otra forma, ya sea en la poesía es más todavía. En la novela, no tanto. La novela muchas veces tiene una trama que no tiene nada que ver con el autor, ni hay ninguna relación. Simplemente el autor aplica la creatividad en lo que quiere escribir, pero en la poesía es diferente. En la poesía, aunque tú no quieras, siempre hay algo de ti. Algo de ti Ujú. hay en la poesía. Entonces, y abrir eso al mundo a veces es peligroso, mucha gente no le gusta, pero es tan bonito, es tan reconfortante. Yo no sé, y es como sientes una paz espiritual al hacerlo. Sí, es un poco sanador, ¿verdad? Es un Sana, poco, es totalmente, sanador, totalmente. sí. A mí, por ejemplo, me sana mucho la poesía, me Sí, sana sí, muchísimo la es muy poesía. terapéutico. Sí. Pues mira, referente a esto que estamos hablando, me recuerda, el otro día hicimos un pequeño coloquio por redes sociales con un escritor que nos hacía una entrevista desde Nueva York y Ujú. justo nos preguntaba a los que estábamos allí que qué opinábamos de que si en la poesía y la mentira, cuánto tiene de mentira en un poema, esa poesía a la hora de narrar, ¿no? Yo le explicaba también, que me ha recordado a tus palabras, cuando estábamos hablando de que tú a veces estás exponiendo un sentimiento que puede que te pongas en la cabeza de lo que es ese sentimiento, por ejemplo, esta despedida que parece que uno es que se va a morir. Y eso no significa ni que estés triste, ni Era que te despedida sientas de un deprimido. amor, pero Claro, pero bueno, a lo mejor incluso puede ser una propia despedida de sí, una muerte, pero que sí, no la sientas como tuya, que tú sí, claro, digas, claro. voy a pensar qué pensaría una persona o qué sentiría una persona que siente que se está despidiendo, ¿no? Y eso yo creo que es esa parte, como yo le explicaba a este amigo,
de la mentira. O sea, la mentira sentida como que no siempre que escribimos estamos sintiendo eso en ese momento. No todos los poemas que reflejamos es nuestra propia realidad. Porque si no, pensarían también que tenemos un poco personalidad múltiple, porque ahora estoy muy feliz por un amor, mañana muy triste por una despedida y el pasado me estoy muriendo, ¿no? Y después estoy riéndome. Entonces... Efectivamente, por eso voy por ahí. Vale, la escritura ya vemos que forma parte de tu vida. No solo a nivel poético, porque también hablaremos de la parte de novela que también tiene tu vida, ¿no? Y hablaremos un poquito más adelante de algunos de tus proyectos que has llegado a publicar. Pero a mí me interesa, hablando de la poesía, ¿por qué elegir la poesía hoy en día sobre otros géneros literarios? Mira, oye, esa es una pregunta que no es fácil de responder. Sin embargo, es que yo pienso que la poesía llega más lejos, más lejos que cualquier otra expresión literaria, exceptuando la música. Yo colocaría en el escalafón primero la música. Es indudable que la música, o sea, en parte la música es poesía también, ¿eh? Y o sea, sí, las propias letras. Eso era lo que venía. Pero bueno, respetando los valores, porque obviamente la música tiene otros componentes. Yo creo que necesita mucho más talento que la poesía. Pero sin embargo, la poesía yo la colocaría de segundo, y es el llegar, es lo que tú decías antes, el sanar, y sobre todo el desahogar el espíritu. Entonces, pienso que por eso, a pesar de que hoy por hoy, si tú lo ves, yo lo catalogaría como un desprendimiento moderno de la poesía. O sea, la poesía está pasando por una evolución. O sea, estamos en un momento de transición donde esa poesía tradicional, a la que por lo menos yo me apego, no la dejo. Sin embargo, me encanta mucho la irreverencia de la poesía moderna. Entonces trato de mezclar un poquito eso tradicional con lo irreverente de la poesía de ahora, y siempre teniendo el cuidado de no desvirtuarla, sobre todo la parte de no vulgarizarla. He visto muchas poesías modernas prácticamente muy explícitas, ¿no? Quizás. sí, excesivamente explícita, y la poesía es lo contrario. La poesía no enseña, tú tienes que adivinar. Efectivamente. ¿Ves? Entonces, ese es el encanto de la poesía al final del día, es el adivinar. Es esa mujer, por ejemplo, vestida toda tapada, no necesita tan bikini o no necesita tan tanga. No, es más interesante, se vuelve más interesante aún. Entonces, esa parte, ojalá que la poesía no derive más en el exceso de cosas explícitas, de argumentos explícitos, y mantenga un equilibrio. Eso a mí me gustaría, y yo trato por lo menos hacerlo cuando escribo una poesía, trato de mantener ese equilibrio. Y me gusta mucho la irreverencia moderna, me gusta muchísimo. De eso vamos a hablar luego un poquito más adelante, pero para no dejarnos en el tintero, ya que lo acabamos de hablar ahora mismo, me interesa hablar de tu parte escrita también fuera de la novela, para luego ya meternos de lleno en la poesía, perdón, fuera de la poesía, para meternos de lleno luego en plenitud ya en el ámbito poético. Tengo aquí una joya que nos ha llegado y no sabemos ni cómo, y te voy a preguntar a ti porque la trajeron los extraterrestres. Porque tú tampoco, casi es imposible encontrarla. Sí. Tengo aquí una maravilla que se llama Narcosub, Vorágine bajo el mar, una novela escrita por Pastor Naranjo Lagrave. Pastor Naranjo, publicado con Editorial Planeta, nada más y nada menos. Sí. Algo que me parece sorprendente y de lo que yo tuve conocimiento hace muy poco, que no sabía que esto existía. Entonces, háblanos por favor de esto, háblanos cómo se llega a esto, de qué va. Bueno, te voy a, como dicen en mi pueblo, a echar el cuento corto, el resumen. En una época, estamos hablando del año 95, surgió en Venezuela, mi país de origen,
mi tierra de nacimiento, empezó a subir el perfil el narcotráfico. Y en ese tiempo yo estaba leyendo una novela que la terminé, Paula, de Isabel Allende. Y al final, en resumen, Isabel Allende, profesora de la Universidad de California, de nuevos escritores, ella decía, mira, para escribir solo tienes que escribir y más nada. Y yo dije, bueno, ¿y por qué yo no me pongo a escribir? Y más nada. Entonces me puse a escribir. Entonces, lo primero que se me ocurrió leyendo el periódico era un tema de narcotráfico de un famoso periodista allá venezolano, Javier Ignacio Mallorca. Y entonces empecé ahí a mover la cabeza en un desorden, cero arquitectura, cero literaria. Olvídate, entonces empecé a trabajarla y salió el manuscrito. Es una novela que trata obviamente del narcotráfico de un submarino, no voy a contar lo demás, pero sin embargo en cada capítulo tiene microhistorias que no tienen nada que ver con la trama principal y que esas microhistorias reflejan lo que yo realmente quería expresar con la novela, además de escribirla, era el daño que le hace la droga a la juventud. Son muy crudas, es más, las microhistorias son excesivamente crudas, pero así de crudo es el daño que le hace. Total que al final termino el manuscrito. Ajá, ¿y ahora qué hago? Es más, yo ni sabía quién era Editorial Planeta. Entonces agarro, en esa época, estamos hablando en el 96, no había inteligencia artificial y el señor Google no había aparecido en nuestras vidas. Y entonces busco las páginas amarillas, que era donde aparecen todas las empresas y actividades. Entonces busco las páginas amarillas editoriales y vi la que tenía el aviso más grande. Más grande, sí. Entonces digo, bueno, déjame empezar por aquí. Metí el manuscrito en un sobre, no la mandé más para ningún lado. Y la mandé para Editorial Planeta. Ok. Mira, casi un año después me llaman, me dice mi secretaria, mire que lo llaman de Editorial Planeta. Y yo, Editorial Planeta. Y yo ni me acordaba del manuscrito. Te juro que no me acordaba del manuscrito ni nada. Bueno, pásalo por él. Y llamo, mire, tal, puede venir a una reunión aquí. Ok, voy a la reunión con Editorial Planeta. Me dice, miren, nos gustó su manuscrito, ya pasó por la crítica externa, ahora va a la crítica interna, pero nos ha gustado muchísimo y queremos incluirlo en el presupuesto del año que viene, que era el año 1996, y en el año 1996 la publicó. En el proceso, algunas correcciones. La portada nunca la vi hasta el día que me dijeron, venga, que aquí está saliendo del horno su libro. No vi la portada, no sé. En realidad, originalmente era Vorágine bajo el mar. Ellos habían colocado Vorágine para el... Entonces, bueno, esa es la historia, esa es la historia de esta novela. De hecho, este libro, ahora que lo tengamos aquí, prácticamente es una joya, quiero decir. Es de museo, ya es muy difícil conseguir algo. Yo he visto por ahí algo, que te lo he comentado antes de la entrevista, he visto algo por ahí que lo están revendiendo. Yo no sabía eso. Pues lo están revendiendo por ahí a unos precios asequibles, o sea, se puede conseguir todavía si alguien escarba por ahí, pero supongo que la posibilidad de que haya una nueva tirada en un futuro, eso es muy difícil, ¿no? Ahora sería difícil. Mira, me lo han sugerido muchos amigos. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en otras maquetas. Lo tengo ya casi finalizado el primer capítulo, que pienso mandártela sobre todo para que seas mi crítico literario. ¡Qué honor, eh! No lo tuve en esa oportunidad, porque en esa oportunidad esta la escribí solo en mi casa, o sea, no conocía a nadie. No hubo nadie que leyera. En cambio, ahora sí tengo la oportunidad, por lo menos, enviártela a ti, amigos, que les gusta leer y que más o menos me den un feedback de una retroalimentación de lo... Sí, qué tal va, que voy bien. Encantado. Y bueno, ese nuevo proyecto lo tendremos quizás dentro de poco. Cuéntame entonces un poco, ¿se puede desvelar un mínimo de ese próximo proyecto? Te lo iba a preguntar más adelante, pero sí. ya. No, sí.
Ese proyecto está ambientado en Ucrania, está ambientado en Mariupol, en la ciudad de Mariupol. Trata de una joven de 22 años que sufre los rigores de la guerra, sobre todo de las mujeres, y en esa ciudad que fue muy castigada. Y en la trama se entrelaza con un personaje masculino. Al final no es una historia de amor, es quizás una historia muy de dolor y una historia muy de la crudeza de esa realidad de Ucrania y sobre todo trata de el entuerto que nos da la vida entre lo bueno y lo malo y esas situaciones específicas que se ven ahí. Es muy cruda, va a ser muy cruda, porque yo pienso, es mi forma de ver y eso es lo que quiero transmitir cuando escriba eso, de que esa crudeza hay que transmitirla para que no vuelvan a suceder ese tipo de situaciones. Y por eso, repito, insisto, va a ser muy cruda, va a ser muy real, va a ser muy explícita quizás. Y ahí va, por ahí van los tiros. Estoy deseando de que me pases algo ya. Me puedes ir pasando cosas ya, si quieres, cuando lo tengas, porque yo tengo muchas ganas. Espero y deseo, esto obviamente no lo va a escuchar Editorial Planeta, pero no, si lo escuchara, que se acuerde de Vorágine bajo el mar y que tenemos entre manos una nueva ahí novela. Me encantaría hacer la versión número 2, sobre todo que ahorita está muy muy en boga. Obviamente, como tú sabes, en esa oportunidad también tuve el apoyo total de Editorial Planeta y bueno, quizás un nuevo proyecto pudiera ser la continuación. Y fíjate también que en mi intención, en esa inocencia literaria o ignorancia literaria cuando la hice, yo la quería más como un guión de película. O sea, la elaboré y la escribí viendo una película. Efectivamente. O sea, yo veía la película y iba escribiendo. ¿Me entiendes? Y así fue que la escribí. No pensándola. Yo iba viendo la película, iba imaginándome la película y la iba escribiendo y así fue que salió. Y así me imagino la acción que tiene que haber ahí dentro. Tiene que haber movimiento hay mucha acción. Ese yo lo califiqué como un tecno-thriller, ¿no? Hay amor, que no es lo básico, hay tecnología para esa época. Estamos hablando del 96, tecnología, amor e intriga. Esa es más o menos la... Sí. No, esto está aquí pendiente. Sé que esto tiene otro dueño, pero esto va a pasar por mis manos también. Claro, va a pasar por mis manos. Claro que sí. Vale, vamos a movernos de nuevo a la poesía, a nuestros inicios juntos. Nosotros nos hemos conocido en recitales poéticos, aquí precisamente en la Casa de Patrais, aquí en Valencia. Cariñosamente la Casita de Patrais. La Casita de Patrais, dirigida por Carmen, que le mandamos un saludo. Muchos saludos igual. Algún día la voy a invitar aquí. Oye, y que qué bueno. Apoyo esa emoción. La cantidad de gente que pasa por allí curiosa, con creatividad y una casa tan bonita como la Casa de Patrais. ¿Qué experiencia tiene para ti cada vez que te subes a un pequeño escenario con un grupo de amigos viéndote a un recital? Porque al final es eso, un grupo de amigos que nos vemos todos allí, nos reunimos cada cierto tiempo, de hecho próximamente tenemos uno en el que estamos los dos juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo ahí a un micrófono a hablar? Oye, ya casi como 2 años, quizás un poquito más. Y, oye, no sé, siento como una paz espiritual, como un desdoble del alma. Me desdoblo. En esos 2-3 minutos me desdoblo. Y sobre todo que es un público que es muy receptivo en el sentido de que tú después que terminas te comentan e incluso te piden a veces, oye, ¿me la puedes regalar o dónde la puedo encontrar lo que leíste? Entonces ese es un aspecto que no que satisface el ego, sino que te motiva más a seguir escribiendo poesía, pues tú dices al final, bueno, no lo estoy haciendo tan mal y estoy transmitiendo lo que yo pensaba, porque a veces, como te comenté antes, 3 o 4 interpretaciones distintas de la poesía, pero bien recibidas son, porque me encantan, porque yo no lo percibí así. Pero no, es un desdoble,
es una paz, es para mí mi mejor momento del mes, cuando tocan esas poesías y esas sesiones de poesía. Eso y la cervecita de luego que nos tomamos y charlamos. Bueno, eso Así, yo no sé cuál es mejor, pero vamos a ponerlas a la misma. Bueno, recuerdo que nosotros tenemos, porque como te digo, accedes a todo lo que te propongo, tenemos incluso un poema juntos que escribimos que se llama Robados, y también Correcto. lo tenemos por ahí por redes sociales subido, porque Correcto. la Casa de Patrais también nos cedió allí su pequeño rinconcito con los que muy bonito quedó ese muy video, bonito, muy bonito. Sí. Y grabamos nuestro poema por si alguien lo quiere escuchar, está por ahí colgado. Pero también, aparte de estos recitales, yo sé que tú andas metido en temas de talleres de escritura creativa. ¿Tú eso lo recomiendas? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo estuve, mi primer taller de escritura en mi vida, lo hice aquí en España, lo hice en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue con un escritor valenciano, creo que el nombre no me recuerdo, pero creo que es Javier Marcos. Ha escrito varias novelas, muy buen profesor. Me divertí muchísimo, aprendí bastante, sobre todo las dinámicas, como él manejó el curso, excelente, excelente. Y la Universidad Politécnica de Valencia, como te explicaba antes de comenzar, ha sacado otros tipos de cursos. Lamentablemente a este curso, que lo creo por el contenido que es muy bueno, llegué tarde, entonces no pude inscribirme. Sin embargo, yo sugiero a la gente, sobre todo a la gente que le encanta la escritura y que quizás no tiene las herramientas cómo desarrollarse a la escritura, o el temor, porque muchas veces no son herramientas, pues las herramientas las tenemos de forma natural. A veces es el temor a escribir, ese miedo. Ese tipo de cursos son buenos, son interesantes. A mí por lo menos me han parecido interesantes, me sirvió mucho. Ahorita estoy en el grupo de creación literaria de la Asociación de Jubilados de Patrais. Excelente, tenemos un grupo increíble de personas mayores, donde compartimos poesía, compartimos escritos. Ahorita ahora en el mes de septiembre, se va a publicar un libro con los trabajos de todos el grupo, con cuentos cortos o poesías cortas, relatos cortos de los integrantes de ese grupo de creación literaria de la Asociación de Jubilados de Patrais. Y bueno, son cosas que tú ves que se van desarrollando y son muy interesantes. Os debo una visita, tengo que ir allí a conocer a la gente. Cuando quiera. Uf, les va a encantar. Ya ha ido en una de las sesiones antes de que terminara, antes de comenzar el verano, fue una joven que trabaja en un horno ahí en Patrais y es escritora. Ya ha escrito 3 novelas. Y ella dio una charla de sus escritos excelente. Mira, la disfrutamos, la flipamos a colores. La disfrutamos todos. Bellísima, bellísima, y sobre todo intercambiamos con imagínate, generaciones totalmente diferentes. Una joven, no sé, tendrá 25, 26 años, ha escrito 2, 3 novelas, y compartimos mucho, le preguntamos mucho, y sobre todo el punto de vista de ella como escritora joven. Entonces, ese tipo de intercambios son muy interesantes. Claro, y hay mucho talento. Mira, y tú vas a ver personas de más de 80 años que te escriben unas poesías preciosas y unos relatos increíbles. Increíble. Es más, cuando esté listo el libro, te voy a regalar uno. Para que veas relatos de personas mayores. O sea, sí hay receptividad dentro de Luego yo voy a ir allí a que me lo firme cada uno de ellos, ¿eh? O sea, bueno, esa sería la sorpresa. Eso sería clarísimo. Vale, te iba a preguntar ya, antes de pasar un poco al proceso creativo a la hora de sentar a escribirte,
Por curiosidad, ¿hay algún palo artístico que me estés ocultando? ¿Haces teatro, alguna cosa? Porque es que me sorprendes ya. O sea, es que tú me dices ahora que vas a hacer un sketch publicitario y me lo creo, ¿eh? O sea, cualquier cosa ya que tengas entre manos me la Bueno, creo. teatro sí hago con mis amigos allá en el Turia. Entre trago y trago hacemos todos teatro. No, tú sabes que me pasó una experiencia ahí yo le llamo el Club de Jubilados de Patray. Me inscribí en teatro. Me inscribí en Ya teatro. sabía yo que algo había escondido por Empecé ahí. en teatro porque yo dije, bueno, poesía, teatro, tal. Más o menos ahí vamos. Pero me ha pasado algo que no es frustrante, pero es una realidad. Por ejemplo, estaba la obra y la obra era El Parque de Solteros. Es una obra que eh, famosa aquí en Valencia y creo que en España también. Y trata de tres hermanos y tres hermanas que se encuentran en un parque de solteros, en un pueblito español, de cualquier lugar. Y entonces, claro, yo no podía, yo no me encontraba en ningún lugar por mi acento. Claro. Entonces, es más, eh, actores muy buenos, todos ellos pensionados de Patrais. Pero es que yo ni entendía qué era lo que decían. Claro. Entonces, oye, me frustró y me eyecté. Le dije al profesor, no, profesor, o sea, no, creo que no es buena idea. Bueno, pero No es para la buena idea. próxima tendrán que No es buena buscar un idea. papel. Me quedo con el teatro. Sí, sí. Me quedo con el teatro con los amigos, con los zorros grises. Me quedo con el teatro de ellos. Un teatro más callejero. Más callejero, sí, Ahí sí. también os debo una visita, que ya me han Oye, hablado de esas. oye, cómo no, cómo no. Vale, Pastor, cuéntame un poco, ¿cuándo escribes? ¿Cuál es tu momento ideal para escribir, tu rutina? Ok, mira, hay dos rutinas diferentes. Una para novela y otra para poesía. Para novela, generalmente cuando me despierto, recién despierto o tarde, muy tarde en la noche, que son los momentos como de más tranquilidad o de más fluidez, fluidez creativa. Y la poesía, yo suelo hacer bici, casi todas las tardes voy al espejo de agua, ahí que queda cerca de la Alameda, en el jardín del Turia. Hay unos bancos, está el agua, está la pasividad del parque. Y ahí suelo escribir poesía. Haciendo bici. No. Vale, que No. tienes ese entorno O sea, seleccionado. llego en la bici, me Vale, siento en el y ahí es el banco momento. y ahí es el momento donde empiezo, o también a veces, las pocas veces en verano que voy para la playa, a veces me llevo mi cuaderno, siempre ando con un cuaderno para escribirlas y tengo todos en cuadernos y después las paso al ordenador. Pero sí, en los aviones, cuando viajo también. Pero es que la poesía a veces llega y no te Quizás. no te das Y te cuenta. atraviesa y tienes que Sí, sí, escribirlo. sí, sí, sí. ¿Eres de escribir en papel o eres de No, escribir en papel, cámara no, en siempre? papel, siempre, siempre. Y después me gusta pasarlas Pasa al al ordenador, ¿no? ordenador y ahí voy. Y claro, siempre dejándolas enfriar, ¿no? Revisándolas tiempo después para que... Y tengo una cuestión en cuanto a eso, cuando tú te sientas a escribir, en el sitio que sea, tú en tu cabeza ya tienes un concepto de lo que vas a escribir o empiezas a dejar que fluya un poco el poema. Fíjate, tú sabes que la musa es impredecible. Hay momentos en que, meses, etapas, días, semanas, en que la musa está desbocada. O sea, que te provoca estar escribiendo todo el día que o sea, no tienes tiempo, pues no puedes parar de escribir. Pero hay veces que se va y esa ausencia es fatal. Y meses. Meses y hasta años. Y entonces, cuando entro en los tiempos de fluidez, no hay problema. Más bien me falta tiempo para escribir, entonces escribo un papelito, incluso la inspiración llegó y cuando estoy durmiendo y me despierto y escribo en la mesa de noche, oye, se me ocurrió esto y en la mañana escribo una poesía sobre el sueño que tuve o la pesadilla, lo que sea. Eso pasa cuando ella está fluida, pero cuando esa fluidez cesa, cuando hay sequía intelectual o creativa, ¿qué sucede? Entonces he encontrado una herramienta muy, muy artesanal
agarro, por ejemplo, el diccionario y busco palabras por la ambrosía. Bien, déjame escribir. Entonces, ¿qué es ambrosía? Ambrosía es esto y esto y esto. Sí, Y sí, sobre ese concepto empiezo a escribir la poesía. es un recurso Es un un recurso recurso, de inspiración muy sí, es un bueno, sí, recurso. sí. Entonces, es más, obligo, le pongo una pistola a la musa para que vaya, vamos, Vamos, llega, anda, vamos a hablar de anda. esto. Y así, palabras, no sé, busco frases, en las redes sociales y busco frases. Él hoy me dijo, mañana nos vemos. Vamos Oye, a hablar mañana de nos eso. vemos, vamos a escribir una Vamos a poesía sacar de mañana. ahí. Y ahí la musa empieza, ella se ve esforzada, no le gusta, se disgusta conmigo, pero ahí va, ahí la llevo. Vale, y cuando la musa ya te tiene una estructura, te tiene un borrador de poema, Ujú. ¿qué criterios sientes tú que son necesarios a la hora de corregir ese poema? ¿Cuándo sacas esa tijera de decir, aquí esto lo quito, esto lo pongo? Primero cuando se enfríe, porque a veces, claro, uno escribe, es algo pasional cuando uno escribe cualquier cosa. Espero que se enfríe y después de varios días, incluso de varios meses, mejor todavía, la vuelvo a leer y a veces no es que la corrijo, es que la vuelvo a transformar y salen unas bellezas para mí, que no tienen nada que ver con lo original. Pero la original es la base, esos son los cimientos de esa poesía. Y entonces, pero ya depurada. O sea, le quitas el sucio, le quitas la pule y queda mucho más bonita. Tiempo, entonces, Sí, sí. dejarla reposar. Dejarla reposar, eso es indudable. Y eso pasa igual con los... Y esas recomendaciones te lo hacen también en cualquier curso de escritura creativa. Es una de las cosas, una de las primeras cosas que te dicen eso. Eso me está pasando a mí ahora un poco porque ahora estoy escribiendo bastante con idea de Claro, publicar un la poemario. cuestión que es a diario es difícil dejarlas enfriar. Bueno, eso es otra parte porque claro, ahí estamos A menos que hablando escribas por del adelantado. reto, claro, ahí Ujú. estoy haciendo el reto de internet en el que escribo a diario y eso ahí lo que hago ahí se queda y ya está. Pero sí estoy trabajando un pequeño poemario Ah, de ok, poemas más largos claro. y tengo muchos escritos de hace mucho tiempo y me pongo a revisarlos y ahora no me gustan nada. Ajá. No me gustan Me nada pasa o lo mismo. algunos incluso me bloquean un poco y digo, Igual, igual. esto que quería decir, no, ni siquiera yo entiendo ahora muy bien por qué he puesto esta frase, ¿no? Y saco esa tijera de recortar y Sí, empiezo sí, y lo destrozo. sí. Incluso alguno se queda tan destruido que tengo que desecharlo. O sea, Desecharlo, sí. pero es cierto que me di cuenta también cómo los últimos van cogiendo un poco más mi voz Exacto, y exacto. los primeros son un poco Sí. más... hay aquí una cuestión con este tema que te pregunto por tu experiencia de tanto tiempo escribiendo. ¿Cómo sabrías decir cuando un poema para ti está terminado? Sé que me vas a decir que un poema quizá nunca está terminado, pero ¿cómo podrías decir, vale, yo ya creo que este poema así me gusta? Eh, tengo, tengo dos formas. Una, cuando lo expreso, por ejemplo, cuando los presento en la casa de Patrais, que lo abro al público, ahí me doy cuenta si está terminado o no. Y la otra es cuando ya, o sea, es como las series esas, cuando ya termina porque tienen que terminar, ya no hay más. Ya no puedo exigirle a la musa que me den más allá de ese poema. Incluso el poema me pasa como a ti, ¿no? Tengo que recortarlo porque digo, bueno, este es un exceso, esto ya es basura. Entonces creo que el final de un poema, al final, cuando llega la hora, ese final se lo das tú mismo. Pero es difícil establecer un punto concreto o una forma concreta en dárselo. Eso se le da a los amores, a las cosas de la Sí, vida. sí, Tú sabes cuándo esto tiene que terminar, se acabó. pero un poema es muy difícil. No tengo respuesta para eso, en realidad. No. Por eso Sí, yo sí, me pasaría igual. sí. A mí El, me pasa igual, ¿no? O sea, no, no Hablando de sé. temáticas, Pastor, te iba a preguntar, pero me lo has respondido muy bien al inicio, sin entrar en materia por mi parte, el tema de el mar dentro de tu obra literaria. No lo has explicado perfecto, tienes incluso una novela que habla de eso. Tus poemas están muy profundamente influenciados por el mar. Pero tengo una pregunta un poco más suculenta para mi interés.
¿qué tema se te suele atravesar que dices, a mí esto no me gusta escribirlo, me es muy difícil? Mira, voy a empezar al revés. Los temas que más me gustan, claro, hablamos del mar, el mar, una fuente de inspiración y todo, pero hay varios temas que me fascinan, por lo menos lo social. Me fascina mucho el tema social. El tema social obviamente involucra la política. Soy un apasionado de la política española, la sigo todos los días, por lo compleja que es. Y soy un apasionado de ella. Me gusta escribir sobre ella en forma poética, eh, sobre las realidades sociales. Este, También, esa es una, el amor, obviamente que sí, eh, y la bohemia, las aventuras, el amor. Esos son temas que me gustan. Un tema que, por ejemplo, a mí no me atrae o nunca lo he tocado, este, son las relaciones pasivas o relaciones, como te digo yo, ¿cómo te explico? Por ejemplo, temas bobos o temas ya muy trillados, no me gusta tratarlos, o sea, los veo como demasiado obvios. Me gusta más irme Mucho hacia cosas cliché, un ¿no? poco, ajá, Ujú, temas con cliché. Ahorita no tengo en la mente algún ejemplo, pero ujú. el amor a mi ciudad, el amor a mi país, o sea, Sí, me sí. gustan temas un poco más complejos. Y obviamente si hay un tema que tiene algún punto de irreverencia, me gustan llevarlos a la poesía. Esto me da pie a preguntarte una pregunta que quizás es un poco compleja, pero estoy seguro que tú vas a saber darle el matiz. ¿Qué papel crees que juega la poesía hoy día en nuestra sociedad? Oye, para mí creo que la poesía juega un papel muy importante, sobre todo porque es una forma de expresión que para mucha gente va en decadencia o va en declive por la misma dinámica del mundo, las redes sociales, en la forma. Sin embargo, a la misma vez de que hay una tendencia de ciertos sectores de pensar que la poesía va en decadencia, yo creo que hay otro sector que más bien la tecnología está ayudando mucho a la poesía, quizás golpeando un poco a la poesía escrita o a la poesía en papel, pero es la evolución, los cambios que tiene el mundo y tiene su dinámica, pero yo pienso que la poesía seguirá. Es que desaparecer es como apagar las almas, como apagar las expresiones, tu derecho a expresar, involucra muchísimas cosas. Entonces, eh, no creo que desaparezca, pero sí creo que va a evolucionar y está evolucionando, no solamente en la forma en que se transmite, sino en la forma en que se escribe, en la forma en que se expresa. Y bueno, todos esos cambios son interesantes y de hecho somos actores de ello porque estamos precisamente en una etapa de cambio y nos tocará cambiar, ¿no? De hecho, eso es una pregunta que tenía en mente para ti. ¿Crees que las redes sociales de alguna manera y la tecnología van a actuar de manera positiva o negativa en cuanto a la poesía, a la Yo expresión pienso poética? definitivamente muy positivo, soy muy positivo con eso. Lo único es que van a cambiar las formas y quizás esa resistencia a los cambios a personas por lo menos de mi edad, que somos un poco más tradicionales, no, nos puede pegar, pero creo que ya ha cambiado y ya va cambiando hacia mejor. Y a nosotros nos queda es tomar ese tren. Sí, No, sí. no el tren a Baleares, pero sí El- tomar ese tren de la poesía. Tomar ese tren de la poesía y la modernidad y la tecnología. Y entonces podríamos decir, tú como hombre de mundo, que tienes una visión un poco más amplia que en quien no haya salido de su entorno, ¿la poesía la podrías considerar como un arte internacional, un arte de unión entre países? Y yo pienso que sí, pienso definitivamente que sí, porque eh, la poesía no solamente une a las personas que les gusta,
sino unos sentimientos, unos criterios, unas expresiones. Entonces, sí, definitivamente la poesía es un eslabón de la cadena de la vida. Pienso que es así, Sí, ¿no? sí. De hecho, esta pregunta me da pie un poco a preguntarte, pregunta obligatoria, siendo de Venezuela. ¿Cómo se vive la poesía en Venezuela? Mira, Venezuela ha tenido poetas, Andrés Eloy Blanco, Angelitos Negros. No sé si aquí en España la he escuchado mucho. Tiene a Rómulo Gallegos, tiene ahorita el premio últimamente que se ganó el poeta Cadenas, Rafael Cadena, el premio Cervantes. el premio Cervantes. Ha tenido muy buenos poetas, igual en toda Hispanoamérica también. Pero en Venezuela creo que la poesía no tiene tanta pegada como lo tiene aquí en España, o como lo tiene quizás otros países latinoamericanos, hispanoamericanos, que tienen quizás más tradición poética, sobre todo los países del sur Argentina. como Argentina, Uruguay. Ujú. Son países donde la poesía es un movimiento un poco más fuerte. En Venezuela, la modernidad quizás es una sociedad que fue muy atropellante en los años 70, 80. Entonces esa modernidad quizás la poesía se quedó un poco atrás. Tiene su sector, pero yo, a mi criterio, no es quizás tan amplio, tan extenso como el de aquí, como el de España, que para mí me quedo abismado, sobre todo porque encuentro, cada día encuentro nuevas nichos donde la poesía ha entrado que yo no me imaginaba. Entonces, esas son cosas muy positivas. Interesante, la verdad, porque, claro, a veces nos cuesta salir un poco de nuestro entorno. Uno Sí, conoce la poesía de aquí, de su entorno, incluso de sí. su propia comunidad, y ver una visión así me parece muy interesante. Vale, como no quiero tampoco que nos excedamos muchísimo tiempo con la entrevista, no por falta de interés, pero no te preocupes porque volverás. Ah, ok, Cuando me gracias. haya leído esto, volverás cuando me traigas ese nuevo proyecto, volverás aquí. Pero vamos a ir cerrando un poco. Y me gustaría que nos recomendaras a lo mejor algo. Yo sé, hemos hablado de Rafael Cadenas, José Antonio Ramos Sucre, también un poeta venezolano, Vicente Gervasi, Ida Gramco también han sido poetas y poetisas venezolanos potentes. Pero a mí me gustaría conocer un poco cuáles son tus referentes poéticos. No tienen por qué ser venezolanos. Quiero decir, que digas, siempre me gusta leer a tal persona. Bueno, referente, quizás Machado. eh, Están los dos, Antonio y sí, Manuel Machado, los hermanos. Antonio, Gustavo Adolfo. Son quizás los que me siento más cerca, no quizás influenciado por ellos, sino que Por lo que transmiten ellos. lo que transmite. Aunque te voy a confesar, no soy un lector así asiduo de poesía. Este, no he leído mucha poesía. Eh, Me encanta escribirla, pero no la he leído. No te puedo quizás decir, hablar de poesía con mucha propiedad, porque no soy un lector muy asiduo de poesía. No porque no me gusta ni nada, sino porque a veces por el tiempo, a lo largo de mi vida de trabajo, nunca tuve No, no, no mucho sé. tiempo como para leer poesía. Sin embargo, yo creo que eso fue, yo creo que Machado y Gustavo Adolfo Bécquer son No los son que nada más me... pequeños, ¿eh? Ninguno de No, los no, no, dos. no, no. Estamos hablando de otro nivel. Sí. Una pregunta que me gusta hacer, ¿qué libro, aunque no sea de poesía, estás leyendo ahora mismo o tienes pensado leerte próximamente? Mira, libros, hoy por hoy, el último que me leí, bueno, soy fan del maestro Reverte, Pérez Reverte. Soy fan. Leí hace poco el italiano, pareció increíble. Este,
Y de pensar leerme alguno, creo que creo que sería el próximo de Isabel Allende, no recuerdo el nombre, creo que se llama te llamas María del Valle, algo de eso, creo, uno que tiene ella ahorita, pues me encanta, soy fan también de Isabel Allende, me encanta cómo escribe ella. Y en la literatura hispana, o sea, son mis favoritos, Pérez Reverte, Isabel Allende, bueno, el Gabo, obviamente, y Vargas Llosa. Muy bien. Sí. Muy buenas recomendaciones. Tampoco sí. nada pequeñas. ¿Eh? Sí. Vale, pues por ir cerrando, yo creo que no habría mejor broche de oro. Yo tengo aquí que tú decías que en estos poemarios, en estos recitales, nos sueles, a veces la gente te pide, yo como gran fan de Pastor Naranjo, te he pedido y tengo mucho tuyo por aquí, por casa. Y tengo aquí mi Bohemia, un escrito de prosa poética, una reflexión poética que escribiste hace más de 30 años. Sí. Una reflexión que me interesa. Obviamente es larga, no quiero cansarte leyendo, pero ¿habría alguna pequeña estrofa, alguna estrofita, algo que nos pudieras tú leer de tu propia voz? Mira, yo creo, hay dos estrofas muy cortas que quizás describen esta reflexión poética. Y dice así: mi bohemia es fuego convertido en arena de playa, que al pisar sobre ella dejó mi huella en la distancia, dejó la marca de mis pasos, como dejé esculpido mi recuerdo en el alma de quienes he amado. Y sigue el poeta divagando sobre el papel que cubre su mesa. Mi bohemia es el sufrimiento del árbol noble, que perece de triste soledad y que ve cómo sus ramas se desprenden sin que nadie riegue sus raíces calcinadas por el calor de la vida y el dolor de sus entrañas. Qué maravilla, Pastor, qué maravilla. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, no sé si quieres decirnos algo a la poca gente que nos esté escuchando, si quieres decir cualquier cosa para no dejarte por si algo me he dejado en el tintero. Bueno, muy cortito lo que voy a decir es que nunca se cohíban de escribir, sea poesía, sea un chiste, sea una reflexión, lo que sea, y consérvenla. Quizás lo escrito, lo que queda escrito, es un rastro de cada uno de nosotros para la posteridad. Y no tengan miedo. Quizás lo que nos impide expresar y llegar a todas estas cosas y a llegar donde llegaron Machado y Gustavo Adolfo y el Gabo y toda esa gente fue vencer el miedo a escribir. Una gran reflexión para cerrar. Sí. Pastor, no me queda nada más que agradecerte nuevamente que hayas venido aquí, agradecerte que formes parte ya de esta pequeña familia que es Recitario Poético en redes sociales. Un honor para mí. ¿Dónde te podemos encontrar? Sé que te mueves por ahí, por Mira, Instagram. Yo me muevo en Facebook y en Instagram. Me muevo ahí, no estoy muy expandido por las redes, si así lo decimos, pero sí publico por lo menos. Leviatán, ¿verdad? Es tu Leviatán. Leviatán, sí. Tu nick. Sí, ahí expreso como yo te digo, mis cortos poéticos y estas cosas, y las poesías ya un poquito más largas, más completas por Facebook. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias. Recuerda que siempre esta va a ser tu casa cada vez que vengas. Gracias a ti, un gran abrazo. Y nada, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. La próxima. Hasta luego. Gracias. Bueno, aquí hemos tenido esta entrevista. La verdad que estoy súper contento de haber podido hacerla y de que Pastor haya tenido la amabilidad de estar con nosotros aquí este buen rato charlando de poesía. Volverá, seguro que volverá aquí con nosotros y hablaremos de sus próximos proyectos. Y no quiero perder la oportunidad, antes de despedirme, de agradecer en este podcast a mi hermano Ñáñez, mi hermano Carlos,
que es el artífice del vídeo que hemos visto durante la entrevista, para el que no lo esté escuchando en podcast y lo quiera ver en plataformas de vídeo, el cual ha tenido la hermosa amabilidad, como siempre, de editar y dedicar su tiempo para apoyar este proyecto de recitario poético y ahora en concreto de lo onírico del verso. Gracias, hermano. Cualquiera que lo quiera seguir en las redes es Double Z Videography. Y nada, como siempre, muchísima suerte con todos tus proyectos, que cada vez vas más hacia arriba y son geniales. Así que gracias, y sobre todo por apoyar este podcast. Y nada, al resto, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en este capítulo un poco largo, pero no quería recortar absolutamente nada, porque todo lo que hemos estado hablando con Pastor, todo lo que nos ha regalado ha sido auténtica sabiduría poética. Así que nada, no os robo más tiempo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto, poetas. Os espero en el próximo capítulo de lo onírico del verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.